Pues bienvenidos al taller de Biblia. Hoy vamos a reflexionar sobre el libro de Samuel, dividido en dos partes. Nosotros conocemos como primer libro y segundo libro de Samuel. Vamos a ver los dos juntos el día de hoy. Y para esto, pues les comparto la pantalla. Bien, aquí podemos apreciar la palabra hebrea para decir Samuel, Shemuel, que viene del verbo escuchar. Y esta final que es él, hace referencia a Dios. ¿Se acuerdan que en el Deuteronomio 6 vimos Shema Israel, que era escucha? Era, sí, digamos, una forma imperativa, escucha, Shema. Y aquí está como Shemu, porque está al pasado, que ha sido escuchado, escuchado por Dios. Eso significa Samuel, un nombre muy bonito. Y por eso hay dos libros que llevan pues su nombre. Los libros, que son dos, junto con otros dos que son los libros de los reyes, son la culminación de la historia deuteronomista, que quiere decir la historia de la segunda ley, que fue escrita durante el exilio de Babilonia del 587 al 539 antes de Cristo. Y digamos que es la historia de Israel del 1070 al 970 antes de Cristo. Si se dan cuenta, pues estamos muy cercanos. 970 no son los 1200 años de distancia con Abraham y menos con el libro del Génesis. Bueno, como historia, ¿verdad? Porque recuerden que los libros pues realmente se sitúan como escritura en el siglo quinto, sexto, como estos de aquí. O sea que es en el tiempo de los reyes cuando se escriben los libros. Y estos dos de Samuel son importantes porque nos van a explicar ese paso de los jueces hacia los reyes. El autor es atribuido a Samuel. Se pensaba que él es el autor porque los primeros capítulos hablan de su vocación, de su vida, y casi todo el primer libro pues habla de cómo desempeñó su ser profeta, uno de los grandes profetas. Ah, pues aquí en la imagen, para los que saben inglés, pues aquí está Holy Prophet, que significa santo profeta. Los profetas son los santos del Antiguo Testamento, con muchos otros, ¿no? Con profetisas, con patriarcas. A partir del Nuevo Testamento y los santos después de Jesús, ya les decimos San Juan Diego, San José, se les incluye el San, pero a los del Antiguo Testamento no les decimos San Abraham, San Samuel. Sin embargo, sí lo son. Por eso aquí dice Holy Prophet, santo profeta. Porque no se les llamaba así hasta que vino Jesús, Jesús que resucita. El autor todavía no ha sido confirmado quién es, pero pues por sentido común podemos pensar pues que no escribió todo Samuel. Podría haber narrado su vocación, algo de su vida, pero no vivió tantísimo como para haber escrito dos libros, porque como son tantos años de, de lo que nos narra en los libros de primera y segunda de Samuel, son muchos años. No pudo haber vivido tanto como para haber escrito todo. Lo importante es que su figura es básica, fundamental, porque nos enseña esa transición entre los jueces y la monarquía. Ya la clase pasada veíamos que los jueces son los que gobernaban el pueblo de Israel de una manera de ejecutar la ley del Señor.
Pero el pueblo de Israel se compara con los demás pueblos y pide a Dios un rey. Y Samuel escucha al pueblo y está viendo el futuro y dice, pues sí, como que va a ser necesario. Le dice a Dios que el pueblo quiere un rey y Dios le dice, pues dales un rey para ver, para que aprendan. Y así van mono, pues es uno, uno que gobierna, monarquía, gobernados por uno, una sola persona, que antes de que se le diera todo el poder a una persona, pues se hablaba de una teocracia, ¿no? Donde Dios gobernaba. Aquí todavía Dios va a tener muchísima importancia porque los reyes tienen que escuchar la voz de Dios o tienen que ser aprobados por Dios para gobernar. En ese aspecto, con los jueces comparten la misma característica. Dios que está del lado o de la parte de sus gobernantes, si estos no se alejan de él. La manera de gobernar es diferente porque los jueces ejecutaban la ley y los reyes pues van a tomar decisiones a veces sin, pues depende del rey, a veces sin escrúpulos, sin conciencia, con mucho egoísmo. Por eso los profetas van a surgir de una manera todavía más necesaria. Aquí Samuel surgió, digamos, como esta escuela de profetas que venían todavía de Moisés. Y porque Samuel, pues aquí lo vemos en su historia, en los primeros capítulos, en la primera carta de Samuel, del capítulo 1 al 7 en su historia, vemos que su concepción, pues fue muy, muy particular, llena de fe. Su madre, que se llamaba Ana, que no podía tener hijos, y pues su esposo tenía otras mujeres, ¿no? Que le daban hijos. Y ella, que era, digamos, a la que más amaba, el esposo, por su personalidad, por su carácter, no le podía dar hijos y le hace una oración a Dios, porque las demás mujeres se burlaban de ella, que no podía. Le decían que tenía el vientre seco, ¿no? Igual que Sara, la esposa de Abraham, un vientre que no da fruto. Por eso Ana, pues, ofrece una oración a Dios en el templo y le dice, si me concedes tener un hijo, lo voy a consagrar a ti. Y por eso le puso Samuel. Dios escuchó su oración y le dio un hijo, que quiere decir escuchado por Dios. Realmente a quien Dios escuchó pues fue a su madre. Sería escuchada por Dios. Dios escuchó esta oración y por eso nació Samuel. Su infancia entonces fue dentro de un templo, pues consagrado a Dios. Samuel que siempre vivió en este ambiente, en este contexto de oración, de pertenencia a Dios, igual que el juez Sansón y algunos otros jueces que vimos en la clase pasada. Y ahí también escuchamos la vocación de Samuel del capítulo 1 al 7, o lo podemos leer también cuando escuchamos cuando vamos a misa y leemos cuando tenemos la Biblia, que Samuel escucha la voz de Dios 3 veces, ¿no? Y hasta la tercera le responde. Y ya no es nada más la vocación ofrecida por su madre, sino una vocación aceptada por el mismo Samuel. Y otra vez un hombre vuelve a repetir esta misión de haber sido escuchado. Él que escucha la voz de Dios y Dios que lo escucha a él. Hay siempre esta pues dinámica, este diálogo entre un profeta y Dios, el profeta que escucha a Dios y Dios que escucha al profeta y el pueblo que debe escuchar al profeta a Dios a través del profeta. También en esos capítulos, junto con esta historia de Samuel, en el año 1050, es un libro histórico, entonces Primera de Samuel y Segunda también son libros históricos, y se nos habla sobre una guerra que existió entre el pueblo de Israel con los filisteos.
Entonces aquí tenemos a esta, habían peleado con Josué contra los cananeos y ahora tenemos un nuevo antagónico que es los filisteos. Israel que pelea contra ellos en el año 1050 antes de Cristo. En este contexto es que el pueblo de Israel pide a Dios un rey porque se sienten no abandonados, pero sí diferentes o menos que los demás pueblos, porque los demás pueblos tienen rey, como nosotros no vamos a tener rey. Y entonces Samuel habla con Dios y le dice, pues es que el pueblo está pidiendo un rey. Y Dios les dice, dales un rey. Y es por eso que surge este primer rey de Israel, que se llamó Saúl. Esta sería la raíz hebrea. Saúl, aproximadamente en el año 1030 que empezó a gobernar, y su nombre significa deseado, pedido, porque el pueblo lo pide, surge Saúl, ungido como rey, cuyas características eran pues buena presencia, alto, fuerte, inteligente, un hombre perfecto, ¿no? En apariencia, por fuera daba seguridad y el pueblo de Israel se sentía seguro al tener un rey de pues de esta calidad aparente, perdón, por fuera, porque si era de bella presencia, muy, pues, digamos, una personalidad que marcaba, pero pues externa. Tenía buena fuerza, era bueno para la guerra, venció a los amonitas y también a algunos filisteos. Entonces, digamos que era un buen rey en cuanto a que cumplía lo que el pueblo quería, que era un representante, lo representaba dignamente en lo externo. Sin embargo, Dios pues no estaba tan contento con su vida interior, porque era un hombre de apariencia, un hombre pues digamos egocéntrico, un hombre ambicioso, que solo se interesaba por sí y no por el pueblo. Por eso Dios le dice a Samuel, oye, como que la regamos con ese primer rey, vamos a elegir a otro. Y Samuel escucha y hace la voluntad de Dios, va a la casa de Jesé, el papá de los tatarabuelos de Jesús y de la Virgen María y de José, o sea, esta sangre davídica viene por la tribu, ¿verdad? En esa tribu de Judá. Eh, David significa amado. Y vamos a ver más adelante, vamos a leer su elección, cómo fue ungido como rey, pero su nombre ya nos está indicando algo importante, amado por Dios, David. Dios se fijó en él, en su corazón. Y él, cuando creció, se estableció como jefe de cuadrillas en el sur de Palestina. Es decir, que Saúl le confía estas batallas que están en el sur. Lo manda para allá a pelear, mientras Saúl cubre otras, ¿verdad? Y otros guerreros que tenían. Pues David se ganó esta confianza de Saúl para trabajar para él, sin que Saúl supiera que había sido ungido cuando era niño. Simplemente a Saúl le gustaba que le tocara el arpa y lo tenía con él. Y después vio que tenía buenos dotes para la guerra porque había vencido a Goliat y la gente lo quería y lo manda a la batalla. Y David siempre le fue muy bien, triunfaba en esas batallas. Tanto que en el 1010, pues los filisteos siguieron avanzando y fue cuando murió Saúl en el monte Gilboa. Saúl tenía hijos, tenía a Jonathan como varón y tenía hijas. Y pues de su sangre no quedó nadie,
Si ustedes cuando tengan oportunidad de leer el libro de Reyes, digo de Samuel, se van a dar cuenta que pues sus hijos murieron y entonces por eso quedó David al frente del reino. De Saúl no quedó nadie. Cuando David asciende al trono, ya estamos en la segunda carta de Samuel. O sea que toda la primera carta nos habla de la vocación de Samuel, de la elección de Saúl y de David, y una primer parte de esas batallas. Viene una segunda parte, que ya es cuando David ejerce el reino. De las cosas más importantes que logró el rey David, pues fue la unidad de las 12 tribus. Logra que los del norte y los del sur se unan en una sola nación, digamos, un solo pueblo, que son las 12 tribus, y él es capaz de gobernar en estas 12. O sea, su personalidad era tan bella y tan unida a Dios que lo siguen, tan lo siguen que vencen sus diferencias y se hacen un solo pueblo, el pueblo de Israel, junto con David. Por eso podemos imaginar cómo el Nuevo Testamento eh, esperaba un rey como David, ¿no? O sea, en tiempos de Jesús se esperaba este rey que volviera a unir todo el pueblo, todos los pueblos de las 12 tribus de Israel en con un solo pastor y un solo rebaño, porque David fue pastor, era un solo pastor. Definitivamente los filisteos quedan vencidos y queda instalada la primera monarquía unificada en el 1005 antes de Cristo. O sea que ya es como que el momento perfecto y una estabilidad económica y un pueblo fuerte ante los demás pueblos, un pueblo que vence las guerras, las batallas y que pues tiene recursos. Es como si fuera una de las potencias más importantes de esa región, Israel, con el rey David. Estamos hablando 1000 años antes de que viniera Jesús. De los capítulos 5, a partir del versículo 6 hasta el capítulo 6 hasta el versículo 23 y luego todo el capítulo 24, vamos a encontrar esta historia de David y Jerusalén. Porque el rey David pues tiene tanto poder que también le da por conquista algunos otros espacios que tenían los cananeos. Ya les habían quitado con Josué esta tierra, la tierra prometida, y ellos pues habían ido a buscar otras tierras y todavía les quitan las nuevas tierras que habían conseguido estos israelitas con David. Y entre estos pueblos que les quitaron los cananeos está esta ciudad muy conocida que es Jerusalén. Jerusalén viene de Shalom. Shalom quiere decir paz, bienestar. Entonces, Hieru es la ciudad de la paz. Hieru ciudad y Shalom, la ciudad del bienestar. O sea, la ciudad perfecta. Que ya como bien saben, pues es donde está toda la teología e historia de la religión de Jesús, del judaísmo. Y también, pues, las raíces de nuestra religión cristiana, ya que Jesús había sido o nació más bien judío, y ahí se desarrolló pues esta nueva religión que fue el cristianismo. Aquí en la imagen se ve lo que sería Jerusalén del tiempo del rey David. Tiene sus murallas y pues muchos habitantes, digamos, era una nación
una ciudad, perdón, pues muy importante, que todo el mundo la quería. Y acá hasta la esquina está el palacio del rey David. Y David desde su palacio, pues ve que hay todavía tierra de este lado y dice, ¿cómo yo tengo un palacio tan bonito y Dios no? Dios no tiene, aunque Dios le dice, yo no necesito nada porque pues mi trono es el universo, el cielo el estado de mis pies, o sea, Dios reina en todo el universo, no ocupa un- una habitación o una estructura para vivir, Dios habita en todo, su gloria es más grande que una construcción. Sin embargo, le dice que sí, que le haga pues un palacio, si eso quiere. Y entonces David inicia acá por el monte Moria un templo que fue el primer templo de Jerusalén, aquí en lo alto, del lado norte. Él lo empieza, pero no lo termina. Quien lo termina fue su hijo, Salomón. Pero vean, o pueden imaginarse cómo él, pues, veía esta tierra como ahí tiene que estar el el templo de Jerusalén. Entonces, actualmente toda esta zona, pues, ya está poblada. Casi todo esto ya está poblado. En tiempos de Rey David era un pedacito, que era esto de aquí, con sus murallas, que eran para cubrirse de los invasores, cuidarse y protegerse. Pues el rey David no fue eterno. Del capítulo 7 al 12, pues la gente lo quería mucho, el rey David. Aunque él no fue perfecto. Hay un salmo, que es el Salmo 50, el Miserere o el Salmo de la Piedad, que se le atribuye a David porque se arrepiente de algo que cometió, de un pecado muy grande que fue pues el asesinato. Aunque, bueno, él mató muchas personas, ¿no? Él en las batallas, él pues a eso se dedicaba, ¿no? A conquistar a través de la espada. Pero en este caso mató a Urías, que era el esposo de Betsabé. ¿Por qué? Porque vio a Betsabé bañarse en un río y ahora sí que se le antojó. David teniendo muchas mujeres, pues quiso otra que estaba ya, digamos, ocupada o pertenecía a otro hombre. Y no aguantó las ganas, entonces la manda a traer y pues la embaraza de un hijo que murió. Y para esconder su pecado, manda a traer a Urías para que se acueste con Betsabé, pero Urías dice, no, ¿cómo voy a ir? Mi deber es la guerra. Y le insiste, entonces si viene, viene, pero no duerme con su esposa porque está pues muy cansado y se regresa a la batalla, pero sin haber dormido con su esposa, entonces no pueden decir que el hijo es de Urías. Lo que hace entonces David, pues es mandarlo a una batalla a donde van a asesinarlo. David sabía, como buen estratega y como excelente jefe de cuadrilla, que esa batalla la iban a perder y sin embargo manda a Urías al frente, pues para que lo maten. Y ese es su pecado, ¿no? Lo mató no directamente, pero sí fue el autor intelectual de esa muerte. En la imagen que ven aquí, tenemos al profeta de ese momento. Él está reclamando de una manera muy sabia su pecado. Le dice que la única oveja que tenía un pastor se la mató uno que tenía muchas ovejas, que se quedó con ella. Y David le dice, pues, no, 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 ese hay que encarcelarlo, castíguenlo. Y el profeta le dice, pues este eres tú eres ese que teniendo tantas mujeres le quitaste la única que tenía a Urías y lo mataste. Y entonces David, pues, escribe ese salmo, es fruto de esta conversión
Su humanidad se fortalece, crece en humanidad, porque a partir de ahí, pues cambia también su manera de ver el mundo y su relación con Dios. Y se hace un mejor rey aún de como era, un rey más sensible, un rey más humano. Y Dios le concede otro hijo que se llama Salomón. Y esa es la promesa mesiánica. Mesías significa ungido, solo que en hebreo, ya ven que en griego nosotros conocemos a Cristo, Cristo es ungido en griego, y entonces Jesús es Mesías y es Cristo al mismo tiempo, nada más que en diferente lengua, es el ungido de Dios. Pero aquí en este libro de Segunda de Samuel estamos hablando de que Dios no va a dejar nunca al pueblo de Israel sin un sucesor. La promesa mesiánica es que David va a gobernar siempre, o sea, su sangre, su familia, sus hijos van a gobernar siempre en el pueblo de Israel. Esa es la promesa del Mesías, de la unción, la sucesión al trono. Y se habla del hijo de David. El primer hijo, pues, va a ser Salomón. Entonces, cuando en tiempos de Jesús le dicen hijo de David, están reconociéndolo como rey. Desde aquí tenemos esta promesa de salvación, ¿eh? 1000 años antes, estamos hablando de 1000 años antes que naciera Jesús. Un rey sagrado, sagrado porque viene de Dios y nunca se va a terminar. Y terminamos los dos libros con unos suplementos. El primer libro de Samuel tiene 31 capítulos, miren, llega hasta el capítulo 31. Y el segundo libro de Samuel, entonces, tiene 24, porque hasta acá está el 24, mira, David y Jerusalén. Aunque las historias están divididas aquí, por ejemplo, del 21 al 23, como unos suplementos. Cuando David, pues, está ya por morir, primero, antes de morir, tiene una venganza de sangre contra todos los que seguían todavía atacándole, algunos héroes que le ayudaron y sus últimas palabras. De hecho, esta imagen está tomada de una serie que sacaron sobre su vida, sobre el rey David. Y vamos ahora a leer pues una partecita de estos libros, que sería la unción del rey David. Pero antes de leer, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. A ustedes la palabra antes de pasar a la lectura. No, gracias, Rafa. Bueno, entonces, por favor, si alguien tiene su Biblia a la mano, que nos ayude a leer de la primera carta de Samuel, el capítulo 16, nada más de los versículos 1 al 13, que es la unción de David como rey. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Yo, Bien. Rafa. Adelante, por favor, escuchamos. Yahvé dijo a Samuel, ¿hasta cuándo seguirás llorando por Saúl? ¿No fui yo quien lo rechazó para que no reine más en Israel? Llena pues tu cuerno de aceite y anda. Te envío donde Jesé de Belén, porque me escogí un rey entre sus hijos. Samuel respondió, ¿cómo podré ir? Si Saúl se entera, me matará. Pero Yahvé le dijo, tomarás una ternera y dirás que has ido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Invitarás al sacrificio a Jesé y yo te daré a conocer lo que tienes que hacer. Me consagrarás al que te mostraré. Hasta ahí, hasta el 3, dijiste, Rafa. Hasta el 13, por favor. 13, Ujú. perdón. Samuel hizo como le había dicho Yahvé. Cuando llegó a Belén, los ancianos salieron temblando a su encuentro. Le dijeron, ¿vienes en son de paz? Sí, respondió en son de paz. He venido a ofrecer un sacrificio a Yahvé.
Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Fue a purificar a Jesé y a invitarlo al sacrificio junto con sus hijos. Cuando entraron, Samuel divisó a Eliab y pensó, seguramente ese será el que Yahvé va a consagrar. Pero Yahvé dijo a Samuel, olvídate de su apariencia y de su gran altura. Lo he descartado, porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel. Pero Samuel le dijo, ese tampoco es el elegido de Yahvé. Jesé hizo pasar a Sama, pero Samuel le dijo, Yahvé tampoco lo ha elegido. Finalmente Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, y Samuel decía a Jesé, Yahvé no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel dijo a Jesé, ¿esos son todos tus hijos? Respondió, todavía falta el menor que cuida el rebaño. Samuel le dijo, mándalo a buscar porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no esté aquí. Fueron pues a buscar y llegó, era rubio, con hermosos ojos y una bella apariencia. Yahvé dijo entonces, párate y conságralo. Es él. Samuel tomó su cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y en adelante, el espíritu de Yahvé se apoderó de David. Por lo que respecta a Samuel, se levantó y se volvió a Ramá. Palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias, Sonia. Pues vemos una historia llena de la presencia de Dios. Escuchamos que la iniciativa viene de Dios, aunque ya Samuel se había dado cuenta que Saúl no estaba siendo un buen rey y de alguna manera se sentía culpable, ¿no? Porque él lo había ungido, ¿no? Dicen que echando a perder se aprende. Por eso, pues, con Saúl, pues no, no funcionó la cosa. Pues se habían fijado en la apariencia, pero Dios nos va a enseñar en esta historia que su manera de ver es distinta. Dios ve que Samuel está sufriendo y le dice que, pues que ya deje de sufrir, que ya mejor vaya a buscar otro rey al que le va a enseñar. Y va a una familia sencilla, una familia humilde, que tiene su ganado, sus ovejas, igual con muchos hijos, como muchas de las familias de ese tiempo. Y acuérdense que en ese contexto, pues era el mayor, la figura más importante, el que iba a ser el sucesor de la herencia paterna, de todos los bienes y también de todas las responsabilidades, derechos y obligaciones. Por eso, pues empiezan con el mayor. Empieza Jesé llamando a sus hijos, del más grandote al más chiquito. Y yo me imagino la escena que están allá todos con sus borregos, sus ovejas, y pues va yendo uno por uno y dejan al más chiquito ahí porque pues dicen, no, ese nunca lo van a escoger porque es el más chico. Y se queda al final, hasta allá. En el Evangelio Jesús nos dice que los últimos serán los primeros. Y ya desde el Antiguo Testamento, pues esta enseñanza viene también desde aquí. Y también lo actualizo, les quiero compartir pues con una experiencia que tuve apenas el jueves en una discusión, había una reunión de muchos sacerdotes de todo tipo, religiosos y diocesanos, y surgió un debate. El debate era sobre la posición de las manos durante la celebración eucarística mientras se reza el Padre Nuestro. Y decían los que según saben liturgia, decían, no, es que hay una rúbrica que dice que las manos deben de ir unidas y el único que las puede extender es el sacerdote.
porque ofrece las oraciones a Dios. Y yo les digo, yo no me acuerdo de ninguna rúbrica, me acuerdo que dice que el Padre extiende las manos y lleva las oraciones al pueblo, pero nunca dice el pueblo qué hace con sus manos. Y discutieron ahí como media hora total que yo pues me cansé y les dije, ya cuando me preguntaron, ¿y la Biblia qué dice? Y yo les dije, pues esta cita, Dios no ve las manos sino los corazones. Y ya con eso se acabó el debate, porque ya no nos preocupamos si van las manos así o si van así, porque Dios no se fija en eso, Dios se fija en los corazones. Y aquí es lo que nos dijo este relato, y es lo que quisiera que se llevaran ustedes en sus vidas hoy, porque aunque su apariencia de David era bella, dice que era rubio, de ojos claros, ojos hermosos, muy, muy, muy guapo, ¿no? Era rubio, pero tenía el defecto de ser frágil y de ser pequeño y de ser el menor. Y por eso no decían, ¿cómo nos va a proteger alguien frágil? Alguien pues, que se ve tan fino, tan, pues, que se lo lleva el aire, digamos, ¿no? De alguna manera. Porque sus hermanos, pues, eran más fuertes, eran robustos. Y este muchacho todo sin músculos, ¿cómo los va a defender ante una guerra con los filisteos? Y para reafirmar esta fortaleza interior, porque Dios ve los corazones, está después esta lucha con Goliat, David y Goliat, ¿no? Que era tan inteligente, o sea, aparte de ser de un corazón fuerte, tenía una inteligencia pues muy, muy especial, que aparte para los judíos la inteligencia está en el corazón mismo, no como para los griegos que está en el cerebro, sino para los judíos todo está en el corazón. Tanto la inteligencia como los sentimientos, todo está en el centro, que es el corazón para los judíos. Y por eso dice, Dios ve los corazones, o sea, Dios ve todas sus cualidades y principalmente vio su capacidad de crecer en humanidad, de que una vez que se va a equivocar, va a ser capaz de regresar a él mismo. Porque ningún rey ha sido perfecto. O sea, después, cuando lleguemos al libro de los reyes, la próxima semana, veremos todos los defectos de todos los reyes, todos se equivocaron, empezando desde Saúl, también Samuel, digo, perdón, también David. Pero ¿cuál es la diferencia entre Saúl y David? Pues que Saúl fue soberbio. Saúl decía, yo represento a Dios en la tierra, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y las veces que se equivocaba, pues no reconocía los errores, era soberbio. Y recuerden que la soberbia es el pecado del origen, el pecado original, es ocupar el lugar de Dios. La soberbia, que es lo que hicieron los primeros humanos, según el Génesis, Adán y Eva, que quisieron ocupar el lugar de Dios, es la soberbia. El pecado más difícil de erradicar y es el primero y el del origen, y que seguiremos cometiendo porque seguimos siendo humanos. Pero si no volvemos a Dios, entonces nos quedamos exiliados, como fue Adán y Eva exiliados, ¿verdad? Del jardín del Edén. Y Saúl así pasó. Saúl, ante sus errores, no reconocía y quedó lejos de Dios. Cuando David se equivocó al haber provocado la muerte de un hombre inocente, de sangre inocente, que fue Urías, cuando reconoce su pecado, escribe el salmo más bello que todos podemos experimentar, el Salmo 50. Misericordia, Señor, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, yo reconozco mi culpa. La tengo siempre presente, es como la conciencia que no puede dormir. O sea, m- antes de veras, cuando se vayan a confesar, eh, mediten este salmo, el Salmo 50. En algunas Biblias está como el 49, pero es el salmo que es que habla del arrepentimiento, el misericordia, misericordia, Señor. Y nos regaló David este salmo al haber
reconocido su culpa. Dios sabía que este muchacho tenía ese corazón capaz de volver a él aunque peque, porque pues es un corazón humano. Esto significa miserere cordis. Cordis en el latín es corazón y miserere pues significa miseria, pero como tierra, humus. En el hebreo sería el humus, que es este barro, un corazón humano, o sea, un corazón que no es altanero, un corazón humilde, un corazón que reconoce a Dios. Ese es un corazón misericordioso. Y por eso Dios lo escogió al rey David y todo su linaje. Quedémonos con esta frase que escuchamos en el versículo 7 del capítulo 16. No te fijes en las apariencias. Dios no ve como los hombres. Dios ve el corazón. Para que también nosotros pues seamos como Dios y veamos el corazón de las personas. Que hay dichos, ¿verdad? Que dicen que eh, si caras vemos, corazones no sabemos. Así dice el dicho. Caras vemos, corazones no sabemos. Porque pues es lo que vio Jesús en su tiempo, la hipocresía. Hipócratos es debajo de la máscara, debajo, o sea, lo que hay debajo, esas personas falsas, caras vemos, porque hay gente que te da una cara, una apariencia buena, mientras que por dentro pues son malos o hacen acciones malas, más que ser malos, hacen acciones malas. Y es lo que le pasó a Saúl, que por fuera pues era una presencia pues de modelo, así de que, ay, pues sí, qué bueno que nos represente, qué orgullosos nos sentimos de él, pero por dentro pues estaba podrido. Seamos entonces como el rey David, que aunque pecó, pues se arrepintió. Y esto es lo que sería nuestro libro, nuestros libros de Samuel. Historias que fueron, pues, digamos, verídicas, historias que narran el crecimiento de la nación entrelazada, porque pues no está dividido entre política, religión, todo está en una sola historia, porque todo está junto. No había división ahorita como nosotros tenemos por materias. Estudiamos la historia, la geografía, la vida social, la vida religiosa. No, los libros de la Biblia nos muestran todo junto, todo pegado. Tenemos que buscarle los temas. Claudia levantó su manita, escuchamos. Rafa, una pregunta. Este, ahora sí que el linaje de San José y de la Virgen, los dos provienen del rey David. Así es, Claudia, porque pues mira, es de la tribu de Judá. Y tanto San José como la Virgen, pues vienen de esa, se conocieron en esa tribu. Y en tiempos de Jesús era la tribu más pobre. Em, Porque hay dos posturas, o sea, quien dice que la Virgen, pues siguió siendo virgen, ¿verdad? Que es la tradición, y también el Evangelio de Lucas y de Mateo. Y entonces, pues, por donde le busquen, hay quien dice, no, es que San José sí fue su padre, ¿no? Y por eso, o sea, los que vienen el androcentrismo muy, muy arraigado, que dicen que para que Jesús haya sido de sangre davídica, tuvo que haber sido hijo de José. Y pues la verdad no importa, porque los dos, pues eran, aunque eran primos lejanos, pero todos, los dos tienen esta ascendencia davídica por los abuelos, tatarabuelos, gracias a que pertenecía a la misma tribu. Por donde le busque uno, Jesús es de sangre real, de sangre de David. Entonces no importa realmente si es hijo de José o no. Porque si nada más es de la Virgen, pues también tiene la sangre, sangre real, sangre de David. Gracias, Rafa. Gracias. Ujú. A ti.
algo que quieran comentar de este bonito pasaje. A mí me gusta mucho leerlo porque, bueno, cuando era, pues, digamos, más joven, que me sentía todavía más débil y vulnerable ante la sociedad, me gustaba pensar en este David que confía en Dios. La fortaleza le venía por la confianza en Dios y nunca se separó de él, aunque, digamos, sí lo ofendió al haber cometido ese pecado grave, pero luego regresa con más fuerza. Yo digo que todos podemos aprender del rey David. Cuando yo supe de él, pues, de ese pecado, dije, ay, me escandalicé, ¿verdad? Todavía no estudiaba Biblia. Y yo decía, ¿cómo el rey David, si era tan perfecto ante los ojos de Dios, cómo se pudo haber equivocado? Y ahora que soy, pues, más grande, que soy adulto ya, adulto pues más, con mayor experiencia, pues digo, sí, es que así es el ser humano. No es perfecto, porque si no sería Dios, pero es perfectible. Todos los días debemos de reconocer que ocupamos de la ayuda de Dios, y es lo que hizo el rey David. Entonces, ¿todo bien? Pues les dimos estos dos libros en unos minutos, dos libros de la Biblia son históricos. Y si de verdad, si tienen tiempo, pues lean así por partecitas, por todas estas aventuras del pueblo, aventuras reales, aventuras verídicas que fueron construyendo, pues, su cultura, ¿no? Su ser, pueblo de Israel. Y es importante que lo conozcamos porque pues fue, eh, la base de Jesús. Jesús, pues, que nació judío y nació en este pueblo. Bien, pues entonces que nos haya servido un poquito para que nosotros también veamos con los ojos de Dios, para cuando escojamos nuestros amigos, a quién le tenemos confianza, ¿verdad? Veamos realmente el corazón de las personas con los ojos de Dios. Y la próxima semana, pues vamos a conocer los libros de los reyes, que son dos. Y ahí terminamos con esta historia deuteronomista de la segunda ley, que son en el siglo quinto y sexto antes de Cristo. Bueno, pues si no hay más preguntas, más comentarios, podemos dejarlo aquí para que ya descansen, para que vayan a hacer, pues, sus actividades. Y aquí nos vemos el próximo lunes. Gracias, Rafa. Pues gracias a ustedes por su constancia y su compromiso. Gracias, Rafa. Buenas noches. Gracias, buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches a todos.